Un lindo y hermoso martes. Muchas, pero muchas bendiciones. Saben, el título de la lección hoy no me agrada mucho. Y claro, no agrada porque sentimos el dolor de ese tiempo. Pero si lo vemos en el punto para nuestro tiempo, pues es más desagradable. El crimen. El crimen, muchas veces que vemos injusticias, en el cual, ¿por qué? Como hoy muchas veces nos hemos preguntado. O a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tiene que morir gente inocente? ¿Por qué si hoy en día apenas padres están conociendo o te están conociendo? Y mira, Señor, ya permitiste que fueran al descanso. Esta historia de Caín y Abel, como vimos ayer, a hoy eso llevó al odio, al desprecio, y no tanto a eso, sino llevó a un hermano a matar a su propio hermano. Y hoy eso está sucediendo en muchas familias. Una herencia, un odio, aún hacia aquellos padres que amaron más a un hijo que a otro. Y los llevaron a diferenciarse. Entonces, cuando los padres mueren, pues viene el odio. Y del odio viene el crimen. Y esto es lo que en esta hora vamos a ver. ¿Qué pasó con estos dos primeros hijos llegados a esta tierra en la cual Abel y a Eva trajeron, más bien Adán y Eva trajeron a vivir en una tierra ya de pecado? Y para eso pues vamos a ir con el pastor José, que nuevamente está aquí en esta semana. Pastor. Gracias, pastor. Da profunda tristeza, como usted dijo al principio, ¿sabe? Da profunda tristeza el crimen, cómo la sangre se mancha, cómo la tierra se mancha de sangre. ¿Cómo? Y nos da mucha tristeza. Es el primer crimen que se narra en la Biblia. ¿Ven? Es el primer crimen. Y por eso les dije hace un ratito que por favor, si usted no tiene el libro Patriarcas y Profetas, llame aquí al canal, que de alguna manera se lo van a hacer llegar. No importa la denominación que usted tenga, pero es para que se enriquezca espiritualmente. Porque ahí están muchos detalles que no encontramos en la Biblia, pero que son bíblicos. Son bíblicos. Solamente es que amplíe el cuadro. Y fíjense cómo nos dice ahí en las Sagradas Escrituras. Pero antes de entrarnos profundamente, vamos a tener una oración. Pastor, por favor, tenga usted la bondad de orar. Oremos, pastor. Sí. Señor y amante Padre, estamos viendo, Señor, el inicio de tu creación, el libro de Génesis. Quizás habrá muchas dudas en las mentes. ¿Cómo fue todo esto, Señor? Nos preguntemos a profundidad. Oh Padre, pues tú echaste al hombre de ese jardín, ese clima tan lindo, esa convivencia con toda tu creación de los animales. Pero, ¿a qué horas echaste afuera a los animales? ¿Cómo fue de que estos animales aparecieron acá con el pecado o el pecador? No vamos a profundizar sobre este asunto, porque el interés tuyo es poder rescatar a la humanidad. El interés tuyo, Señor, es ver aquello que tú, Señor, te ensuciaste las manos con el polvo, allí con la tierra, y que figuraste aquella semejanza tuya. Oh Padre, permítenos analizar el crimen y cómo es de que, Señor, aún nosotros podemos ser parte de esa historia de Caín. Amén. Ayúdanos a poder entender y comprender de a dónde, Señor, tú en realidad nos quieres rescatar. Quédate, Padre, con nosotros y danos, Padre, el discernimiento de tu palabra para poder compartirla con nuestros hermanos y nuestros oyentes. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Muchas gracias por habernos elevado al trono de la gracia.
Queridos hermanos y amigos, es una gran bendición estar estudiando estas cosas. Tenemos muchos ejemplos. Yo creo que nosotros no tenemos ninguna razón de perdernos, porque primero tenemos la historia antigua y también tenemos lo que Cristo hizo por nosotros. Lo hizo realidad y gracias al mismo Dios, gracias a Él, venció. Así que nosotros ya tenemos el ejemplo y el cumplimiento de todo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Seguir lo que hace el bien, lo que nos puede poner en camino a la eternidad. Es lo que tenemos que hacer, porque sabemos las consecuencias del mal. Y vayamos de rápido porque a veces nos pasamos, ¿no?, de tiempo, pero vamos a Génesis capítulo 4 y vamos a leer solamente 2 versículos. Los llevo ahí para que ustedes vean Génesis 4, para que ustedes vean dónde está. Porque es que no podemos leer todo porque entonces no tenemos tiempo de explicar. Y más es explicar que leer. Así que vamos a ver Génesis 4, 3 en adelante. Vamos a leer 3 y 4. Génesis 4. Fíjense que nos dice: y aconteció andando el tiempo. O sea, esta palabra de andando el tiempo. Hay que ver muchas cosas ahí. Ahí es donde nos podemos ubicar también con el Patriarcas y Profetas, que ahí nos dice claramente cómo es ese andar del tiempo. Que Caín trajo del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Está bien. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, cuando vemos, fíjense, vamos a leer el 5 también y el 6 para que vean rápidamente algo aquí. Ya vimos esa parte, ¿verdad? Ahora, esta parte que sigue: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no mira con agrado cuando tú andas medalaganariamente, cuando tú andas desobedeciendo. Dios no se agrada. Por eso Dios no se agradó de ese sacrificio o de esa ofrenda que le trajo. Y dice: y se ensañó, o sea, se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué se enojó? Se enojó con Dios, pero también se enojó con su hermano. El que anda enojado con Dios, también anda enojado con lo que están haciendo a la obra de Dios. Entonces dijo Jehová a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si ponemos el 7 y el 8, ya ahí termino y vamos a la completa declaración de esto. Dice: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Por eso es que digo: el que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús. ¿Ven? Y sigue diciendo el texto: con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, cuando la persona se molesta con Dios, porque Dios lo que nos quiere hacer es el bien. Somos sus hijos. Ningún padre le hace daño a un hijo. Ninguna madre le hace daño a un hijo. Una madre real, ¿no? Estamos hablando de la normalidad, porque en este mundo ya se ven todas las cosas. Pero normalmente un padre lo que hace es que ama a su hijo. ¿Por qué un padre aconseja a su hijo? Porque ya el padre sabe lo que es la vida, es un círculo. Y si tú te vas al alcohol, te vas a volver alcohólico, te vas a morir antes de tiempo, va a destruir tu familia, va a destruir tu trabajo, va a destruir todo y te va a destruir también tú mismo. Ese es el consejo que el padre le da al hijo que quiere tener alcohol, que empieza a tomar alcohol. Y así podemos poner muchos otros ejemplos.
Y lo que Dios está haciendo aquí es dándole un consejo nada más a Caín. Ahora, cuando él se enoja y mata a su hermano, es porque él ya quería hacer el mal. Ya él ya lo que hizo fue que al enojarse, que derramó el resto de lo que le quedaba de atención a Dios. Ya lo había derramado. Y precisamente quien se alegra en todo eso ahí es Satanás, porque logró su cometido. Entonces Dios, fíjense que Dios es tan amoroso que nos regañó, no le dijo cosas feas a Caín cuando lo hizo. Ni tampoco lo hizo con Adán, sino que lo aconsejó. Todavía le dice, si bien hicieres, o sea, no está echando, por así decirlo, a Caín ya por haber hecho lo malo, sino que lo está aconsejando todavía. Y Caín mismo fue que se quiso desaparecerse de la presencia de Dios. Como también lo hizo su papá. Cuando peca, ¿qué hace? Quiere desaparecer de la presencia de Dios y se esconde. Sin embargo, Dios va en busca de la persona siempre. Y dándonos oportunidad al arrepentimiento. Pero en medio del enojo, en medio de la locura que se le entra a la persona y el orgullo y el enaltecimiento que toma la persona, es entonces donde se aleja más de Dios. El pecado lo que hace es que te aleja más de Dios. Pero si te arrepientes, claro, Él te perdona. Y es lo que Dios quiere, que tú seas humilde y que regreses a Él. Y que con esa humildad que tú regresas, Él no te va a rechazar. Y tú entonces de ahí en adelante, como Cristo le dijo a la mujer que le llevaron, que le encontraron en pecado, vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí está el perdón ofrecido por Dios, Pastor Romero. Gracias, Pastor José. En realidad, el crimen, yo creo a todo lo que ha dicho, aún el mandamiento dice no matarás. Así es. Pero Jesús dijo, no recuerdo la cita, se las debo, pero el Señor dijo, aún enojarte con tu hermano, ya te digo, estás matando. Pero esto a Caín parece que vemos en sí dos cosas, pastor. Yeah. Primero se enoja, Sí. ¿verdad? Y Dios descubre en el semblante de él que hay un cierto recelo. Entonces, Caín da ese aspecto de que aún podemos entender muchas veces nosotros, ¿verdad? Uno dice, no estoy enojado. No, yo no estoy enojado. Pero se ve en su rostro el enojo. Claro, así es. Entonces, así es. Y claro, el humano no puede ver el corazón, pero Dios sí lo ve. Dios lo ve, así es. Y parece que nosotros pues no hacemos lo que Caín hizo, que agarró y mató a su hermano por el celo, porque como que sintió el rechazo de Dios. Pero ya el pastor José dice, bueno, sí, Dios no lo rechazó. No. Dios lo llevó a analizar la actitud de él. Correcto. Para que él volviera a los caminos. Como que hay un perdón, pero tienes que hacer las cosas que Dios te pide para que el perdón venga y te restaure el Señor a las filas de Él. Correcto. Y muchas veces es lo que el ser humano siente. Sí. El celo, el odio y el rencor nos lleva espiritualmente a sacrificar a otros, a matar. Y que nosotros decimos, pero si yo no le metí una daga, si yo no le di un balazo, es más, ni siquiera un garrotazo en la cabeza. O sea, ¿de a dónde me dicen que yo he matado al hermano? Mira, si un hermano, muchas veces nosotros en la iglesia,
por cualquier cosa que le digamos, Sí. y es muy sensible, Sí, nosotros podemos ver el rostro, los Sí. ojos. sí. Allí inmediatamente cuando vemos que mis palabras los ofendieron, Ujú. hay que parar. Hermano, disculpe, Eso es. no quise ofenderlo. Ya. En verdad, discúlpeme, Exacto. perdóneme. Esa es una buena actitud, Quizá- pastor. Esta es la exactamente. actitud que O sea, se debe tomar. Pedir perdón. Pero- Si no pedir perdón, Eso es lo difícil. Mire, Caín, Ahí está el ¿qué problema. necesitaba? correcto. Señor, Correcto. ok, no te entregué lo que tú quieres, derramar sangre. Correcto. Ok, está bien. Caín, Abel, tráeme el cordero y aquí tienes tu canasta de mangos por el cordero. Exacto. Entonces, lo que pasa muchas veces en la iglesia, que vemos que aquel hermano que tuve el privilegio de tener un contacto, de hablar con él, ya el próximo sábado, la próxima reunión ya no aparece. Ya. Y muchas veces el que lo ofendió dice, pues no sé por qué no viene. Yo no sé, pastor, pero ya, nomás no vino. ¿Quién sabe qué le pasaría? Ya. Hermanos, el Mm. reconocer, el aceptar la falta, Así eso es. trae en realidad fuerza y vida al que reconoce su pecado. Ya. Hoy no matamos físicamente, no. Ujú. Hoy matamos con palabras o Con le miradas. matamos Así es. la espiritualidad Así es. al otro. Así es. Tengamos cuidado, porque esto es de vida y muerte, Sí. para salvación Así o es. para perdición. Así es. Así es. Bueno, el tiempo, no sé, pero ahora me está ganando mucho. Quiero llevarlos a la primera cita que tenemos de este día martes. Y la primera cita está en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo en la página 100. Pero miren cómo dice ella. La única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. Sí. La tentación tiene poder sobre nosotros Ujú. porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero aún eso hay fuerza. Sí. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, Ujú. vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante y deseamos que sea expulsado del alma. Sí. O sea, cuando viene realmente el amor de Dios al corazón, ahora sentimos ese desprecio que yo siento por el otro. El odio, el rencor, el Así es. celo. Así es. Señor, esto no es tuyo. Así es. Esto que yo siento por esta alma no es tuyo porque tú eres amor. Tú eres una miel Ujú. en mi corazón. Y deseamos, entonces sí, que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Wow. Eso es cuando le damos oportunidad al Espíritu Santo que en realidad nos redarguye en nuestro corazón que lo que estás haciendo no está bien. Lo que estás pensando de aquel no está bien. O sea, eres tú lo peor que él, pero aún tú te sientes más santo. Por eso el Señor dijo, saca la viga de tu ojo Ya. para que puedas soplar a la basura del ojo de tu hermano. Eso no lo vemos nosotros. Entonces, pastor, lo que usted me está diciendo aquí es que el que se enoja con su hermano, también, perdón, el que se enoja con Dios, también se enoja con su hermano. Claro. Eso es. ¿Sí? Porque eso fue lo que hizo Caín. Se enojó con Dios y quien pagó la consecuencia también fue su hermano y lo mató. Abel. Siga usted, hombre, que Ok. me está inspirando mucho. Siga usted. Ok. Viene esta otra cita del mismo libro, El Discurso Maestro, y la misma página, página 100, ahí en la partecita de arriba. Es peligroso detenerse para contemplar las ventajas de ceder a las sugestiones de Satanás. Es peligroso. O sea que cuando te viene una idea, un mal pensamiento, mira,
Pídele al Señor rápidamente Ujú, que ujú. te quite esos malos pensamientos Ujú, así de la es. hermana, o Así del es. hermano, o del predicador, o del pastor. Quita, Señor, esto de mí. Sí, Yo no tengo que pensar sí, esto. El sí. pecado significa deshonra y Wow. ruina para toda alma que se entrega a él. Pero es de naturaleza tal que Ujú. ciega y engaña, y nos tentará con presentaciones lisonjeras. Wow. Si nos aventuramos en el terreno de Satanás, no hay seguridad de que seremos protegidos contra Ujú. su poder. Así es. En cuanto sea posible, debemos cerrar todas las puertas por las cuales el tentador podría llegar hasta nosotros. O sea, que cuando viene Wow. un pensamiento, Ya. una idea en la mente de la persona, Mm. y que tú sabes que no es nada deseable para el Ya. Espíritu del Señor, es mejor detenerte y Así decir, es. Señor, hazme obediente. Así es. Déjame hacer la voluntad tuya. Ujú, No me ujú, permitas estar pensando en que, oh, que el diácono dijo esto, ujú. no, que el anciano, pero no me parece a mí bueno esto. Ya. Creo que esto no es así. Ya. Debe de ser así como yo creo y como yo pienso. Esto es lo mejor. No, mi hermano. Piensa y medita Mm. antes de abrir tus labios. Sí, Dile a Dios que Sí. al abrir tus labios sí. te dé lo mejor y que sea algo positivo Sí. para la obra que se empieza o que se quiere hacer. Así es. Y Dios Así quiera, es. mi hermano, que tú y Mm. yo no hayamos sacrificado a ningún ser humano con nuestros dichos, Oh, si eran para ofensa, ya. o con nuestros pensamientos, si eran para retirarlo aún de la presencia del Señor. Así es. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta mañana.